Personas que han experimentado un brote psicótico o alucinaciones. ¿Cómo se dieron cuenta de que lo que estaban experimentando no era real? La ansiedad me hace cosas extrañas. Generalmente me lleva a la paranoia y a hablar con personas que no están presentes. Por lo general, comienza conmigo acostado en la cama tratando de dormir, pero escucho la televisión encendida en el salón. Se está reproduciendo una comedia de situación estadounidense porque puedo escuchar la pista de risa cada 30 segundos. Salgo al salón para pedirles a mis compañeros de piso que baje el volumen y encuentro que la televisión está apagada y los compañeros de piso están dormidos en la cama. Esa suele ser la primera señal de que la paranoia va a comenzar pronto. Así que empiezo a tomar mis bloqueadores beta durante una semana hasta que me desestreso. Cuando era niño, sentía que el tiempo se volvía tan espeso como la gelatina y era difícil moverse a través de él. A veces, mi cuerpo podía permanecer en el tiempo presente, pero mi cabeza estaba atascado en este tiempo más lento. Nunca tuve palabras para explicarles a mis padres lo que estaba pasando, todavía no puedo explicarlo bien. Y dudo mucho que me crean, pero descubrí que si podía llegar a un reloj, podía ver cómo se movía el segundero y eso me devolvería al tiempo normal. Ahora solo escucho fragmentos de canciones. Alucinaciones auditivas. Si taparme los oídos o moverme no cambia el sonido, entonces no es real. Primero me di cuenta de eso cuando juré que alguien estaba gritando cerca de mí. Pero no debería haber podido escucharlo tan claramente con los auriculares puestos. Estaba experimentando el ruido sin obstáculos. Más o menos como solía resolverlo. Si aún podía escuchar claramente un ruido o una voz inusual con los tapones para los oídos puestos. ¿Era una alucinación o mi tinnitus? En estos días es casi siempre tinnitus. La privación del sueño me ha causado alucinaciones visuales, pero normalmente lo soluciono rápidamente. Se siente un poco como si estuviera soñando, pero sé que estoy despierto. Las alucinaciones olfativas fueron las peores, pero eso solo sucedió una vez. Durante aproximadamente una semana, hace unos 15 años, no podía describir el olor como un olor específico. Solo había uno. Tuve COVID justo antes de Navidad y perdí el sentido del olfato y el gusto. Lo cual me preocupaba porque sé que las personas han tenido problemas con el olfato y el gusto que no regresan correctamente y alteran las percepciones. Afortunadamente todo volvió bien después de unos 5 días. Sufrí de psicosis durante 2 meses y fui seccionado. Sucedieron muchas cosas durante mi estadía en el hospital que para mí se sintieron realmente reales. Comenzó conmigo pensando que podía hablar con la mente de las personas a través del código Morse. A medida que las cosas empeoraron y me aislaron en mi habitación por Dios sabe cuánto tiempo. Sospecho que hasta una semana. Pensé que construí una nave espacial alrededor del Sol con mis mejores amigos y por alguna razón Bob Marley. Eventualmente me trasladaron a una unidad mucho más segura donde pasé otro mes. Todos estaban vapeando, así que comencé a vapear también pensando que era hierba. Alguien robó mi tarjeta SIM, así que no tenía acceso a internet. Lo único que tenía eran mis canciones descargadas en Spotify y solo recuerdo cantar todo el día y toda la noche. Sin ir a dormir, pasaron muchas otras cosas que son difíciles de explicar a través del texto. Pero pensé que les devolví la vida a todos y pensé que todos mis amigos estaban conmigo en el hospital pero habían cambiado de cuerpo. Eventualmente me recetaron los antipsicóticos correctos y en un día me di cuenta de dónde estaba. Me tomó 2 semanas más en el hospital hasta que finalmente me dieron de alta. Esas 2 semanas fueron las peores para mí. Fue como una prisión. Una vez que finalmente llegué a casa caí en una profunda depresión. Después de pensar que habías construido una nave espacial alrededor del Sol para darme cuenta de que no era muy divertido. Finalmente me recetaron antidepresivos y comencé a sentirme mucho mejor. Comencé a trabajar de nuevo y ahora llevo 3 meses sin ningún antipsicótico que me ayude. El auto se deslizó sobre el hielo y casi se estrelló contra otro auto a gran velocidad. Durante aproximadamente una semana después de eso, estuve convencido de que el automóvil se deslizaba por todos lados, incluso en carreteras secas y despejadas. Me di cuenta de que probablemente era algún tipo de reacción de estrés psicótico después de que el pobre reparador de automóviles finalmente me convenciera de que no tenía nada de malo después de la tercera vez que se lo llevé.
Realmente podría haberme estafado. La otra vez fue cuando tuve gripe y una temperatura muy alta. Vi una enorme araña del tamaño de una pelota de golf trepando por el techo justo encima de la cama en la que estaba acostado. Me asustó muchísimo. Luego desapareció y me di cuenta de que no había sido real. Amigo, la paranoia después de un accidente o casi accidente es tan real. Hace un par de meses, este tipo casi me choca en la carretera y tuve que desviarme para evitarlo. Y con mis llantas defectuosas comencé a derrapar. Afortunadamente no golpeé nada, ni siquiera yendo a 65 en una carretera concurrida. Un puto milagro, pero cada vez que estaba en la carretera después de eso, sentía que mi auto se estaba deslizando, a punto de girar. Duró alrededor de un mes. Solo pude atravesarlo enfocándome en el carril y razonando que si estaba desviándome fuera de control, terminaría en un carril diferente. Pasé por el delirium tremens en toda regla debido a la abstinencia de alcohol que me llevó a la unidad de cuidados intensivos. Estaba alucinando hasta un extremo que nunca hubiera creído posible, tanto visual como auditivo. En un momento, estaba teniendo una conversación con un médico cuando otro médico entró en la habitación y me preguntó con quién estaba hablando. Cuando volví a mirar al otro médico, se habían ido. Parecía tan real como cualquier otra cosa. Todavía no entiendo cómo la mente humana puede hacer lo que hizo. La única forma en que podía distinguir a la gente real de la gente falsa era que la gente falsa no proyectaba sombras. En serio, también me vi cubierto de arañas, con voces burlándose de mí y diciendo cuánto peor puede ser. Combustible de pesadilla total. Se apresuraron a conseguirme una vía intravenosa y benzodiazepinas para intentar que se detuviera. Pero ni siquiera eso funcionó muy bien. En un momento, las voces me convencieron de que el hospital en sí no era real y que tenía que irme de inmediato. Fueron tan convincentes que saqué mi vía intravenosa y comencé a caminar por el pasillo, goteando sangre, solo para ser abordado por un par de enfermeras. También he pasado por episodios de alucinosis alcohólica, pero puedo reconocer más fácilmente lo que es y lo que no es real durante esos episodios más ligeros. Y no, ya no bebo alcohol. Finalmente aprendí mi lección, de la manera difícil. Cuando ahora tengo 22 años. Tenía 18 años. Vivía con mi ex y una mañana tuvo que abrir en el trabajo y yo estaba libre ese día. Así que me fui a dormir y olvidé tomar mi antipsicótico que tomé en la mañana. Pero antes de que se fuera me sentí intranquila y tuve un mal presentimiento. Todavía me sentía mal cuando me desperté. De repente me sentí muy asustada y nerviosa y decidí ir a la cocina a tomar un té de Kratom. Mientras caminaba por el pasillo hacia la cocina, todo parecía distorsionado y no podía caminar en línea recta y seguía tropezando con las paredes. Sentí que estaba extremadamente drogado con una droga que nunca había tomado. Pude llegar a la nevera y por alguna razón decidí que no quería tomar Kratom. Miré en la esquina y vi a Rosy, que era el cachorro de mi novio. Empecé a acariciarlo y me sentí tranquila de nuevo y decidí acostarme. Mientras caminaba de regreso, las voces se hicieron más fuertes y tan pronto como golpeé la cama no pude moverme. De repente todo lo que podía ver eran colores brillantes. Entonces vi pirámides y las voces en mi cabeza dijeron que estaba en una misión. Realmente no recuerdo el resto. Fue todo tan rápido y en mi cara y estaba realmente asustada. Cuando me desperté todavía estaba en estado de shock y no podía recuperar el aliento. Estaba absolutamente aterrorizada. Después de llorar un poco y recuperar el aliento, llamé a mi novio. Traté de decirle lo que pasó, pero terminé solo murmurando unas pocas palabras antes de estar llorando al teléfono. Me habló y me calmó. Le dije que iría a acariciar a Rosy, el perro de sus compañeros de cuarto. Para calmarme, fui a la sala de estar a verla y estuvo encerrada en su perrera todo el tiempo y no parecía que su compañero de cuarto hubiera estado en casa. Aluciné que estaba acariciando a Rosy, lo que todavía me asusta un poco a veces. Esa es la parte genial de los episodios esquizofrénicos, no lo haces y lo haces al mismo tiempo. Puedes entender que estás teniendo un episodio, saber que nada de lo que estás experimentando es real, pero creer que todo es real y que nada está mal, todo al mismo tiempo. Sí, es una cosa aterradora como el infierno pasar.
Recuerdo que había una parte de mi cerebro que estaba tratando de luchar contra todos mis sentidos para captar estas cosas como si fueran completamente reales. Hace casi 15 años, tomaba de pacote, estabilizador del estado de ánimo que puede adormecerlo, que tomaba justo antes de acostarme. Más tarde también me recetaron Wellbutrin, un estimulante, y no me di cuenta de que se suponía que debía tomarlo por la mañana. Así que todas las noches durante algunas semanas tomé un trago y un trago antes de acostarme. Y no pensé mucho en eso. Dormiría profundamente, pero el Wellbutrin me dio sueños tremendamente vívidos y muy detallados. En mis sueños, me despertaba y empezaba a hacer lo que tenía planeado para el día siguiente. Soñaba con terminar proyectos en el trabajo, poner gasolina en mi auto, comprar comestibles y archivos perdidos en el trabajo. Pensé legítimamente que alguien desvió mi tanque de gasolina, hasta que revisé mi tarjeta de crédito y no encontré ningún cargo por la gasolina. Me costó mucho hacer un seguimiento de qué día era porque estaba soñando días enteros mientras dormía. Después de aproximadamente una semana de sentir que había perdido la cabeza por completo, comencé a mantener una lista detallada de tareas pendientes, un registro diario y a usar el calendario en mi teléfono. Durante las próximas semanas, esa fue la única forma en que pude mantener una idea de lo que era real o no. Aunque había programado una cita de seguimiento con mi psiquiatra de inmediato, aún faltaban 3 o 4 semanas para que tuvieran una vacante. En esa cita, descubrió rápidamente cuál era el problema y me hizo comenzar a tomar Wellbutrin por la mañana. Y eso solucionó el problema. He estado fuera de todos los medicamentos y he resuelto mis cosas durante aproximadamente 8 años. Definitivamente me alegro de haber estado en ellos cuando los necesitaba, pero estoy muy agradecido de haber podido deshacerme de ellos gradualmente a medida que aprendí a ser más consciente de mi propio pensamiento. Creo que también superé el peor de mis problemas. En 5º grado, mi mamá rompió con mi papá y nos mudamos a una nueva ciudad. Había encajado bien en mi antigua escuela y mi nueva escuela era bastante mala. Creo que también era un niño particularmente sensible y afectuoso, lo que podría ser bueno en muchos sentidos, pero funcionó en mi contra en esta situación particular. Mi mamá realmente no podía ser una mamá, en el mismo sentido que lo había hecho porque tenía que trabajar y también tenía que cuidar a mi hermano de medio año, a quien también comencé a ayudar en esa época. Después de más o menos un año de esta situación, recuerdo que dentro de mi mente comenzó a sonar como un pasillo lleno de gente. Una especie de ruido abrumador e ineludible. Recuerdo haber pensado que algo en el sentido de que sería más fácil si simplemente cediera y dejara ir. Entonces, algo en mi mente me recordó a una amiga de mi madre, que aparentemente no se encontraba bien mentalmente. Solo la había visto un par de veces, pero aparentemente era esquizofrénica, y tomaba o dejaba de tomar sus medicamentos, y mis padres me habían explicado honestamente lo que eso implicaba. Recuerdo haber pensado en ese momento, tal vez dejar ir aquí es como ese tipo de cosas que comenzarían en mí, y, bajo ninguna circunstancia debería dejar ir. Y recuerdo lo que solo puedo describir como luchar contra mí mismo realmente. Realmente difícil recuperar el control de mi propia mente. Desde entonces me he sentido extrañamente estable incluso en las circunstancias más extremas. Diría que las únicas cosas que realmente me molestan son cuando logro tener buenas relaciones con la gente y se vuelven amargas. Pero las situaciones completamente hostiles son casi lo que yo describiría como cómodas. Incluso pacífica. Salí por la puerta trasera por la noche para fumar y vi monos alienígenas verdes en el gran árbol y luego pensé que estaban trepando por el cactus fuera de la ventana de mi habitación y observándome. Sabía que estaba alucinando y pensé bastante bien. Papá sufría de ansiedad y esas cosas también, así que supongo que finalmente lo estoy perdiendo por completo. Resultó ser hipotiroidismo extremo posterior al embarazo. No tenía función y estaba entrando en psicosis. Esto es lo que tuvo mi hermana, justo después de tener su segundo hijo. Desafortunadamente, se convirtió silenciosamente en hipertiroidismo unos 4 años más tarde y progresó lentamente hasta que se puso tan mal psicóticamente con falta de sueño, alucinaciones e ideas suicidas que terminó en el hospital.
Tomaron sangre para analizar y el departamento de patología se preocupó lo suficiente como para comunicarse con el departamento de endocrinología y pedirles que hablaran con el departamento de psiquiatría para asegurarse de que trataron el problema de la tiroides antes de considerar los antipsicóticos. Las alucinaciones cesaron a la semana de ajustar los medicamentos para la tiroides. La paranoia desapareció a las 6 semanas. Teniendo en cuenta que había tenido una experiencia personal con el psiquiatra de esa sala en ese momento. Sabía que le habrían dado un montón de antipsicóticos si no hubiera sido por ese trabajador de laboratorio con vista de águila que detectó la urgencia en su análisis de sangre. He experimentado algunos brotes psicóticos. Me han dicho que es imposible darse cuenta de que está experimentando uno mientras sucede. Así que tome las respuestas aquí, incluida esta, con un grano de sal. A pesar de que me dijeron que es imposible, logré resolverlo por mí mismo. Más o menos. Prácticamente todos mis brotes psicóticos son la misma ilusión. Que una novia me ha estado mintiendo, todos mis episodios psicóticos siguieron a rupturas. Cuando no estoy psicótico, soy ingenuo y nunca creo que nadie me mienta. Entonces, cuando experimento el pensamiento específico, me ha estado mintiendo durante meses desde que nos conocimos. Sé que es hora de aumentar mis medicamentos durante unos días porque las cosas se van a poner difíciles. Además, darme cuenta de que soy un psicótico no hace que la ilusión sea menos creíble. Otra característica de identificación que noté después de mi primer brote psicótico, unos 6 años antes de saber de qué se trataba, fue que tenía problemas para distinguir entre recuerdos reales, historias de ficción y fantasías. Esta es una sensación increíblemente extraña. Déjame decirte, me toma alrededor de 2 semanas después de que termina el descanso hasta que puedo ordenar todo en la categoría adecuada. Los sueños febriles son los peores. Soy un soñador muy lúcido y generalmente sé cuándo estoy soñando. La mayoría de las veces puedo incluso controlar lo que está sucediendo. Pero esta vez, cuando estaba solo en casa tomando una siesta, realmente pensé que me había despertado de mi sueño. Me senté en mi cama y de repente escuché golpes en la puerta trasera. Entonces un hombre irrumpió en mi dormitorio. Empecé a gritar pidiendo ayuda. Me sujetó y me agredió. Mientras gritaba, finalmente me desperté. Entonces otra vez escuché los mismos golpes en la puerta. Me asusté y cogí mi teléfono para llamar al 911. Antes de que pudiera, el hombre entró de nuevo en mi habitación. Fue entonces cuando me di cuenta de que todavía estaba soñando. Así que traté de despertarme de nuevo. Me desperté de ese sueño al menos 15 veces. Cada vez me acercaba más y más a escapar. Pero nunca lo lograba. Finalmente, después de lo que parecieron horas, me desperté gritando. Estaba empapado en un charco de mi propio sudor y me di cuenta de que tenía fiebre muy fuerte y gastroenteritis. Fue aterrador. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.